Un domingo más, una vez más en Lucas, el capítulo 16. Lucas 16, hoy vamos a terminar esta historia, esta parábola de Jesús que estudiamos la semana pasada sobre el rico y Lázaro. Y una de las verdades importantes que enfatizamos la semana anterior, quizá no demasiado, pero justamente lo haríamos si ocupamos nuestras mentes en esto el día de hoy, es la realidad del infierno, que es de lo que se trata esta parábola en un sentido. Un hombre que no esperaba ir al infierno o al Hades se encontró allí, y el que todos esperaban que debía ir allí, no fue allí, sino que fue a la presencia de Dios, al seno de Abraham, como aparece en esta historia. Esta es una historia que habla acerca del infierno, habla acerca del Hades y cómo se vive en el infierno. Y cuáles son las imposibilidades del infierno y las limitaciones y el tormento y el dolor que uno experimenta allí. En el siglo XVIII en Norteamérica se llevó a cabo una renovación, una revolución espiritual con pocos precedentes para esta nación. Esto es lo que nosotros llamaríamos hoy un avivamiento espiritual. Ian Murray, un moderno escritor de biografías, dice: al terminar el invierno y entrar al verano de 1741, nadie podía llevar un registro del número de lugares que también estaban siendo testigos de un avivamiento. Iglesias que en algunos casos habían sido frías y secas al inicio del año fueron transformadas antes del final de ese año. Es sorprendente, uno de los ministros de ese tiempo dijo, es sorprendente ver la alteración que hay en algunas aldeas y ciudades donde antes había poca expresión de religión. Sin duda el siglo XVIII implicó un cambio renovador, espiritual, un mover del Espíritu Santo en medio de las iglesias de Norteamérica, trayendo a salvación a los perdidos, a santificación a los creyentes. Y uno de los artífices que Dios utilizó para este avivamiento fue un personaje muy conocido, seguramente lo han escuchado por nombre, su nombre es Jonathan Edwards. Y particularmente su ahora famoso sermón predicado que tituló Pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón el Señor utilizó para traer a salvación a muchas almas que estaban allí presentes y muchos más también fueron impactados cuando el sermón fue publicado por escrito y las personas tenían acceso a él. Jonathan Edwards era un predicador un poco diferente a como nosotros lo imaginaríamos. Él se dice aparentemente que él predicaba leyendo. Él leía sus sermones. Y él mismo lamentaba en algún punto de su vida ministerial que carecía de este fervor, de esta pasión, en un sentido, no que Edwards no tenía pasión, pero a vista de las personas aparentemente era un predicador un poco más calmado o efusivo. Sin embargo, el sermón que él predicó ese día en su iglesia fue de un impacto tal que ha quedado registrado en la historia de la iglesia, del cristianismo. Él estaba en la ciudad de Enfield. Y hasta ese momento, hasta antes de predicar este sermón, Enfield había sido una de las ciudades en Norteamérica que se habían resistido a la renovación espiritual, al avivamiento espiritual que el Señor estaba logrando en diferentes lugares, aldeas y ciudades, pero Enfield permanecía fría. Enfield permanecía distante a todo esto por alguna razón. Pero en ese día histórico, Jonathan Edwards comenzó a predicar este famoso sermón. Y una nota interesante acerca de esta predicación fue que él no pudo terminar de predicar. Y la razón por la que fue casi literalmente obligado a terminar antes de tiempo su sermón
no fue porque era muy largo, sino porque la gente que estaba sentada allí en las sillas de la iglesia comenzaron a llorar mientras lo escuchaban. Y el lloro siguió aumentando en fuerza, de tal manera que él se dio cuenta que no podía seguir predicando y fue forzado a terminar su sermón por él mismo. Después de esto, los pastores y otros ancianos de la iglesia se acercaron a los hermanos que estaban compungidos, llorando y lamentándose por lo que acababan de escuchar, y los separaron en grupos, y estos ancianos comenzaron a orar por ellos, divididos en grupos. Hoy en día dicen que nosotros no deberíamos predicar sobre el infierno. Hoy en día se dice que cuando evangelizas a una persona deberías evitar hablarle sobre los terrores del infierno. Algunos lo hacen porque no creen en el infierno y nos dicen, estos serían los liberales, que no deberíamos hacerlo. Otros que sí creen en el infierno, que son más conservadores, también dicen que no deberíamos hacerlo. Porque cuando hablamos del infierno, eso puede hacer que la gente se acerque a Dios solamente por temor al infierno y no de manera sincera. Este es un problema que obviamente Jonathan Edwards no vio ni prestó atención. El infierno, como hemos dicho, es una doctrina bíblica, y ese fue el tema que predicó Jonathan Edwards en el siglo XVIII y que Dios utilizó para traer salvación de almas. Parece que al no tener esta capacidad retórica, el enfoque de las palabras de Jonathan Edwards fueron suficientes. Lo que él sí tenía era una capacidad única para representar gráficamente las cosas. Y esto es lo que hizo con el infierno. De haber estado allí, habríamos sentido, incluso solo leyendo su sermón, uno siente casi literalmente que está siendo quemado por las llamas del infierno debido a la elocuencia y la facilidad con la que Edwards lo predica. La proposición de su sermón fue: no existe nada que mantenga fuera del infierno en ningún momento a los impíos, sino simplemente la discreción de Dios. Lo único que separa a los impíos del infierno es que Dios está actuando de manera discreta. Está actuando de manera algo paciente y misericordia. Y déjenme leerles algunos párrafos de este sermón de Jonathan Edwards para que sientan un poco la viveza de su descripción del infierno. Él dice: el diablo lo espera, el infierno lo ansía, las llamas se reúnen y embellecen y explotan a su alrededor y lo atraparán y lo devorarán. El fuego reprimido en su corazón lucha por escapar. El hombre natural no tiene ningún refugio, nada a qué aferrarse. Lo único que lo preserva es la voluntad absoluta de un Dios encolerizado. Y él añade más adelante, hablando a los impíos, en segunda persona les dice: el mundo te vomitará, si no fuera por la mano de aquel que lo sujeta con esperanza. Las sombrías realidades de la ira de Dios flotan ahora directamente sobre tu cabeza. Llevas las terribles tempestades y truenos del Todopoderoso. Y añade en otro párrafo, dice: el Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta una araña o un insecto repugnante sobre el fuego, ahora te aborrece, te odia y está enardecido. Su ira contra ti arde como fuego. Te considera indigno de otra cosa que no sea ser echado en el fuego. Sus ojos son tan puros que no aguantan mirarte. Eres 10 veces más abominable a sus ojos que la serpiente venenosa es a los nuestros.
Tú lo has ofendido infinitamente más que cualquier rebelde obstinado. Y sin embargo, no es otra cosa que su mano lo que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no fuiste al infierno anoche. Este es un sermón obviamente mucho más extenso, pero estas son algunas referencias del sermón de Jonathan Edwards. Y él obviamente recopila todas estas representaciones de lo que la Biblia, lo que la Escritura enseña acerca del infierno. Esto no fue un invento de Jonathan Edwards. Él cita numerosos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para hablar sobre esto. Es simplemente un despertar a la idea de la ira, de la furia de Dios que viene con potencia. No es solamente un enojo, como decía él, es un Dios encolerizado por destruir a los que son echados en el infierno. Isaías 59, 18 dice, Isaías 59, 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. En Isaías 66 dice el versículo 15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 8, el versículo 18, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Un pasaje, si regresan a Isaías 63, Edwards comentó sobre este pasaje, Isaías 63, en el versículo 3, un párrafo entero dedicó para explicar lo que él pensaba. Estaba diciendo Dios por medio de Isaías en este versículo, en este solo versículo, Isaías 63, 3. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¡Qué horror! Jonathan Edwards, leyendo este versículo, dijo a su congregación: si clamas a Dios pidiendo misericordia, tan lejos está de sentir compasión por ti, en tu lúgubre estado, tan lejos está de mostrarte ningún favor, que en cambio te hollará bajo sus pies. Y aunque sepa él que tú no puedes soportar el peso de su omnipotencia sobre ti, no tendrá ninguna consideración, sino que te aplastará bajo sus pies sin misericordia. Te desangrará y tu sangre salpicará sus vestidos, tanto que los manchará completamente. No solo te aborrecerá, sino que te despreciará totalmente. No habrá ningún lugar donde merezcas estar, sino debajo de sus pies para ser hollado como el fuego o como el fango en la calle. Qué descripción más vívida y qué descripción más bíblica de lo que enseña la Biblia sobre la realidad del infierno y los pecadores que van allí. Y este no es el tipo de predicación que tú y yo escuchamos hoy, porque este es un mensaje tan antipopular, es un mensaje demasiado fuerte para las personas. Y no consideraríamos elegir un tema como este para un sermón dominical. O debemos considerar el día de hoy, puede haber invitados en nuestra iglesia y no sabemos lo que ellos piensan sobre el infierno. No queremos herir susceptibilidades ni hacerles sentir mal.
vamos a evitar temas como estos. ¿Por qué no mejor enfocarnos en el amor de Dios y en la misericordia de Dios? Después de todo, este es un tema importante también en la Escritura. ¿Ven? No es como pensaba Jonathan Edwards, y ni siquiera es la manera en la que Dios ha traído avivamiento en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas. Cuando lo ha hecho es porque ha habido una predicación fiel de la palabra, y esa predicación siempre ha involucrado explicar lo que es el infierno. Una referencia bíblica sobre el infierno debe ser tan vívida como la predicación de Jonathan Edwards. Si no, pedimos disculpas por predicar un mensaje como este. Es lo que la gente necesita oír, es lo que Jesús predicó durante su estadía aquí en la tierra. Fue el mensaje también de los apóstoles del Señor Jesús. La palabra el infierno se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, el Seol en el Antiguo Testamento. Y este es el corazón, en un sentido, de la parábola que tenemos cuando Jesús enseña esta historia en parábola de el rico y Lázaro. La audiencia de Jesús habrían sido los judíos y especialmente los fariseos. Y aquí está Jesús otra vez hablándoles sobre la realidad del infierno tormentoso a los fariseos. Los fariseos sabían la realidad y conocían la realidad acerca de un Hades, de un sufrimiento, de un tormento. Estaba en sus escritos intertestamentarios, claramente. A veces incluso lo describían con algún detalle. Ellos conocían esta realidad. Pero Jesús se ve en la necesidad de describir esta realidad a estos hombres que ya tenían la teología correcta. Y eso revela una gran verdad para nosotros. Y es que la doctrina del infierno no solo es necesaria a los hombres que no han escuchado esta doctrina antes, sino que a veces es aún más necesaria a los que conocen muy bien la doctrina del infierno. Porque el infierno es mucho más que meramente una teoría, una doctrina o algo por escrito que la Biblia nos ha dejado. Como aprendemos en esta historia, el infierno es un lugar real, donde hay un sufrimiento real, donde hay una conciencia que es eterna. Y cuando hablamos del infierno debemos hablar pensando en que estamos describiendo no solamente una hipótesis o una teoría, sino un lugar real, donde irán personas reales para sufrir un dolor real por el resto de la eternidad. Y los evangélicos conocen esta doctrina. Pero tal como los fariseos, tal como el rico en esta historia, probablemente un evangélico no piense que iría al infierno por ser evangélico. Y como los fariseos no pensaban que iban a ir al infierno por ser fariseos, por ser conservadores, por ser religiosos, los evangélicos podemos pensar de la misma manera. Y aquí está este rico, que habría sido un religioso, un judío, que conocía bien el infierno y que se supone sabía lo que debía hacer para evitar ese lugar. Cuando abre sus ojos después de la muerte se encuentra allí mismo. Para su sorpresa. Déjenme leer esta historia una vez más para ustedes. En Lucas, el capítulo 16, leamos el versículo 19 en adelante y vamos a terminar esta historia en esta mañana. Dice Lucas 16, 19, había un hombre rico, dice Jesús, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una de las únicas y particulares historias que tenemos en la Biblia de un mensaje que nos llega a nosotros desde el infierno. Como decía, esta es literalmente una historia post-mortem. Esta es la historia de un hombre que ya está muerto, pero sigue hablando. Y sigue hablando en el infierno, en un diálogo con Abraham. Y podemos escuchar también la vívida voz y el vívido dolor con que vienen las palabras de este hombre, el rico, como un mensaje de advertencia para los que estamos vivos. Si ustedes se acuerdan, los primeros versículos presentan un gran contraste. Jesús arma esta historia de una manera magnífica, como siempre lo hace. Y el primer personaje que él introduce es el rico, con la pompa, el lino fino, la púrpura, los banquetes con esplendidez que él celebraba. Uno puede decir: no hay nada de malo en esto. No hay nada de malo en esto. Él era rico, ¿qué se podía esperar? Pero hay un poco de exageración. Cada día banquetes. Eso es un lujo innecesario. Y lo hacía con esplendidez. Sin embargo, si no vemos o encontramos algún pecado particular en el rico en este versículo 19, su pecado aparece en el versículo 20. Porque su pecado tiene un nombre. Y ese nombre es Lázaro. Este fue el pecado del rico, Lázaro. Lázaro es presentado por Jesús como el personaje diametralmente opuesto al rico. Este es un miserable, pobre, mendigo, enfermo, lleno de llagas, lleno de úlceras, probablemente paralítico, siendo lamido por perros en la calle a la puerta del rico, ansiando alimentarse por lo menos de las migajas que caían de los banquetes que organizaba el rico. Entonces entendemos, los judíos decían: claro, si el rico muere va al cielo porque Dios lo ha bendecido, es un hombre bueno, es un hombre próspero. Si Lázaro muere, irá al Hades porque este es un hombre maldecido por Dios, es un hombre impuro que tiene contacto con animales impuros como los perros. Y sin embargo, ambos murieron. En el versículo 22, murió el mendigo, y para sorpresa de toda la audiencia de Jesús, él dice que el mendigo fue llevado por los ángeles no al Hades, sino al seno de Abraham. Fue exaltado a la posición más elevada en el banquete divino, cuyo anfitrión era Abraham. Y justo al lado de Abraham estaba Lázaro. Y finalmente murió también el rico y fue sepultado. Ninguna mención del rico siendo llevado por ángeles, ninguna mención del rico asociándose con Abraham, el judío, el padre de los israelitas. Muy diferente a esto, el versículo 23 ya introduce las grandes sorpresas que nos encontramos en esta maravillosa historia, esta horrible historia, esta historia de advertencia. Dice versículo 23, en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. No hay una especie de purga después de la muerte. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay un silencio del alma o de la conciencia después de la muerte. La conciencia y el alma siguen tan vivas como hoy cuando uno muere.
Tanto antes como después de la muerte, la conciencia sigue funcionando con todas sus capacidades. Y esto nos muestra este versículo 23, porque dice que él, estando en el Hades, él estaba en tormentos. Estaba en tormentos y fue capaz de ver y de entender su condición y de sentir su dolor. Y dice el versículo 24, y esto es lo que da inicio a la conversación. Esta es la historia termina en el versículo 23, y ahora solo nos vamos a quedar en el diálogo entre el rico y Abraham. Lázaro no habla, Lázaro permanece en silencio durante toda esta historia. Él simplemente es un personaje ilustrativo para mostrarnos cómo Dios sorprende a los religiosos de nuestro tiempo. Y dice el versículo 24, entonces él dando voces, esto ya lo estudiamos la semana pasada, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Los sufrimientos del infierno que él sentía eran demasiado fuertes, que no requirió salir del infierno. Probablemente él aceptó su realidad y entendió que no podía salir de allí, pero sí pidió calmar su dolor. El dolor incesante, continuo y eterno que ya comenzó a sentir, quiso aliviarlo. Y esta es básicamente su petición a Abraham: alivia mi dolor, alivia mi dolor. Y nosotros tenemos que pensar, ¿por qué el rico habría ido al Hades y por qué Lázaro habría ido al cielo? Bueno, podemos pensar por qué el rico no fue al Hades. El rico no fue al Hades por ser rico, porque de haber sido así, Abraham tampoco debió haber estado en el cielo, sino en el Hades, porque Abraham fue rico en el Antiguo Testamento. La riqueza no tenía nada que ver. ¿Por qué fue el rico al Hades? ¿Por qué fue al infierno? Bueno, quizás fue egoísta, lo vemos aquí en el versículo 19 y 20, no le dio a Lázaro algo de lo que él tenía durante sus banquetes de celebración, y seguramente el rico fue egoísta y ese fue uno de sus pecados que yo creo esta historia nos lleva a concluir. Pero decir que el rico fue al infierno por ser egoísta es un poco difícil de concluir finalmente, porque los que vamos a ir al cielo también hemos sido egoístas, ¿o no? El egoísmo finalmente no debería ser la última o la principal razón por la que el rico fue enviado al Hades. Si nosotros pensamos del rico como Jesús pensaba de los fariseos, creo que podemos entender mejor por qué el rico fue al infierno. No era porque era rico, no porque fue egoísta con Lázaro, que sí lo fue y ese fue su pecado. Fue simplemente porque el rico rehusó arrepentirse. El rico rehusó responder apropiadamente a la revelación de la palabra de Dios. Esta es la razón. Él rehusó escuchar las advertencias del Antiguo Testamento, a arrepentirse, a venir en humillación ante el Señor, como todo el Antiguo Testamento revela cuando los profetas llamaban al pueblo de Israel a venir a Dios. Esto es lo mismo que él habría leído y lo mismo que él habría rehusado escuchar. Así que finalmente su religiosidad no le ayudó en nada. Y la misma pregunta hacemos: ¿por qué Lázaro fue al cielo, al seno de Abraham? ¿Fue porque era pobre? Bueno, si ese es el método para llegar al cielo, sería muy fácil. Solo tenemos que deshacernos del dinero, vivir una vida pobre y nos aseguraremos el cielo. El problema es que la Biblia no enseña esto. De hecho, Lázaro, siendo mendigo, no era algo bueno. No es que Dios vio esto como algo bueno y meritorio en sí mismo y por esto lo llevó al cielo. El mismo Abraham dice en el versículo 25, Lázaro recibió males.
Abraham le llama algo malo a la condición que estaba viviendo Lázaro, así que no es algo bueno. Hay cosas buenas que pasan a los hijos de Dios y hay cosas malas que pasan a los hijos de Dios. Entendemos nosotros esto dentro de la soberanía de Dios. Dios puede usar lo malo para llevarlo a algo bueno al final de todo, pero eso no significa que lo malo deje de ser malo. Y la condición de Lázaro era una condición mala. Él era un mendigo, él estaba enfermo y eso es malo. Y esa no es la razón por la que él fue al cielo. Pero Lázaro habría entendido lo mismo que el rico habría oído del Antiguo Testamento, Lázaro también, porque era un judío y habría entendido que la salvación solo se consigue al humillarse delante de Dios y arrepentirse de sus pecados, tener fe y esperanza en que Él ha prometido resucitar a los muertos. Y esta es la razón por la que Lázaro fue al cielo. Ven, el rico no tuvo fe y no se arrepintió. Lázaro tuvo fe y se arrepintió. Esto es implícito en la historia. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham al rico cuando le hace la petición de calmar su dolor? Abraham le dice en el versículo 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Esto no significa otra cosa que la razón por la que estás aquí es por el estilo de vida que viviste cuando estabas vivo. Tú recibiste tus bienes en tu vida. El texto no dice tú recibiste bienes en tu vida. El texto dice recibiste tus bienes en tu vida. Lo que tú pensabas que era bueno, lo que tú viste o interpretaste como la bendición de Dios, como la aprobación de Dios. Toda tu perspectiva sobre la vida, sobre la religión, sobre la salvación, es lo que finalmente te ha llevado al infierno. Pero Lázaro recibió sus males. Él recibió sus males. Pero ahora, este Lázaro es consolado aquí. ¿Notan cuál era el principal problema de Lázaro en su vida? No era la falta de salvación, no era la falta de fe, ni falta de arrepentimiento. Él tenía esto. Esta frase, ahora este es consolado aquí, revela algo acerca de Lázaro y de su mayor necesidad. El texto nos dice ahora que Lázaro está en el cielo, ahora Lázaro tiene muchas riquezas. Como si su problema principal durante la tierra habría sido la falta de dinero. No. El texto tampoco dice, ahora Lázaro aquí goza de perfecta salud en el cielo. Como si el principal problema de Lázaro en su vida habría sido la enfermedad. No. El texto dice, pero ahora este Lázaro es consolado. Consolado. Es la misma palabra donde viene la palabra para Espíritu Santo, el Paracleto, Jesús en Juan 16. Él es consolado. ¿Cuál era la mayor necesidad de Lázaro cuando estaba vivo? Que alguien venga y le dé consuelo y le dé provisión para su necesidad. Y esta es una indirecta para el rico, porque el personaje que podía darle esta consolación era el rico. La vida del rico, por decirlo así, fue diseñada para suplir la necesidad de Lázaro, y la necesidad de Lázaro fue diseñada en la divina providencia para ser suplida por la riqueza del rico. Pero esto no sucedió, porque el rico evitaba asociarse con hombres como Lázaro, hombres marginados, hombres maldecidos por Dios, hombres impuros de la calle. Él no se asociaba con este tipo de personas. Este fue tu pecado, rico. Este fue tu pecado. Así que en el versículo 25 Jesús dice, en las palabras de Abraham, a la petición del rico, no puedo calmar tu dolor. Y la razón es por la justicia. Por la justicia. Tu dolor no puede ser calmado porque Dios es justo, porque ahora estás recibiendo lo que mereces por lo que hiciste cuando vivías. Esto es justicia, rico.
Y no hay nada que hacer. Es justicia divina. Y hay una segunda razón por la que Abraham le dice que no podía calmar su dolor. En el versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y esta segunda razón es, Abraham le dice, primero por la justicia, nadie puede calmar tu dolor, y en segundo lugar, porque tu dolor es irrevocable. Es imposible. Es imposible. Es imposible calmar tu dolor. Simplemente no se puede. Es la imposibilidad de que alguien vaya desde aquí a allá para calmar tu dolor, o de que tú vengas acá para calmar tu dolor. No se puede. Es justo, tu dolor es justo. Y tu dolor es imposible de calmar. Estas dos realidades son las que Abraham le dice al rico del por qué no podía calmar su dolor. Qué trágico fin para la vida de un hombre que había vivido en deleites durante toda su vida. El mañana seguramente para él estaba muy, muy lejos. Esta semana estaba leyendo a un filósofo de la era de la Ilustración. A veces no sé por qué pierdo tiempo leyendo a estos filósofos muertos que no dice nada bueno acerca de la Biblia, pero uno de ellos decía algo que me pareció interesante. Y este hombre, este filósofo decía de la Ilustración, él afirmaba la realidad del infierno y la realidad del cielo. Todavía tenía algo de moralidad, algo del cristianismo le había salpicado allá en Europa. Y él decía que la gente actúa de acuerdo a lo que teme. La gente actúa de acuerdo a lo que teme, es decir, si las personas saben que una actividad cierta les va a traer dolor, entonces evitan hacerlo. Y nosotros entendemos esto. Evitamos el dolor, entonces evitamos ciertas actividades que provocan dolor en nosotros. Y lo mismo es cierto acerca de la felicidad. Él decía, lo que las personas hacen está determinado por lo que ellos piensan que les hace felices. Si yo sé que algo me va a hacer feliz, entonces lo voy a hacer. Y él decía estas dos cosas, la amenaza del dolor y la felicidad es lo que determina la conducta de las personas. Pero más allá, él notó que este patrón no siempre se repetía. Y él decía más adelante, pero hay una cosa, y es que esto no siempre es congruente, porque él veía a los religiosos de su época, en el siglo XVIII, en los 1700, que iban a la iglesia, ya sea protestantes o católicos, y él decía, ellos saben que ciertas actividades les podrían llevar al infierno. Y aunque saben que esa actividad les va a provocar un dolor, que es el infierno, aún así las realizan, sabiendo que van a ir al infierno. Y él decía, esto es un poco incongruente, y la manera de él de explicarlo, él decía, esto se debe el infierno se lo ve siempre con una distancia muy lejana a nosotros. El infierno es una realidad muy lejana a nosotros, entonces la gente se intromete en actividades que van a llevarles allí mismo. ¿Ven? Este es el problema del rico. Este es el problema del rico, este es el problema de millones y millones de personas. Y este es el problema del que Jonathan Edwards en su sermón trata de convencer a las personas para que no piensen así. Lo único que te separa a ti del infierno es una mano temporal. Una mano temporal muy frágil de Dios bajo tus pies. En cualquier momento esta mano puede salir de tus pies y de pronto la realidad tuya en ese mismo instante. El rico obviamente no había entendido estas advertencias, no había querido acatar estas advertencias. Ahora ya era muy tarde para él. Este es el mensaje de Abraham.
es muy tarde para ti. No puedes salir de allí, no puedes ser aliviado. Tu dolor, el tormento, está diseñado para ser eterno. Pero el versículo 27 nos introduce a una segunda petición del rico. Y esta segunda petición la podríamos esperar de un hombre así, porque este es un hombre que habría estado acostumbrado a manejarlo todo, a controlarlo todo, a tener planes magníficos. De algún lugar debió haber venido la riqueza que él tenía. Era muy rico, así que este era un hombre siempre capaz, hábil, inteligente. Lo que se proponía, lo hacía y lo conseguía. Y pensó que podía conseguir algo más, si no por el bien de él, por lo menos por el bien de su familia. Y en el versículo 27 él dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, otra vez, Padre Abraham. Otra vez sigue ciego a su realidad espiritual. No podía ver que él estaba tan lejos de Abraham. No podía ver que él estaba en el lugar de tormento y Abraham en un lugar de bendición y de festejo y de banquete. Y que esto era irreversible. No debía haber entendido que él no era un hijo de Abraham, aunque era judío. Pero aún sigue siendo ciego a su realidad espiritual. Y él dice, te ruego pues, Padre. Y ahora ruega, erotao, es la palabra con la que los mendigos se acercaban a la gente que tenía algo. Te ruego, te ruego. Ahora el mendigo es el rico. Y le dice, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Que le envíes a quién? A Lázaro. A Lázaro. Ahora, la primera petición del rico fue envía a Lázaro al infierno. La segunda petición es envía a Lázaro de vuelta a la vida. Ahora, una es peor que la otra, pero en la mente de Lázaro, que no había experimentado el infierno, no sé qué estaba pensando él, porque para él regresar a la vida, el único recuerdo que tenía era vestido con trapos, mendigo en la calle, lleno de úlceras por todo el cuerpo. No sé si esta era una gran idea para Lázaro, volver a esa vida de la que ahora finalmente había salido y estaba siendo consolado. Pero parece que el rico poco le interesa lo que Lázaro piensa o quién es Lázaro. Parece que el rico sigue tratando a Lázaro como si fuese el mismo mendigo que él solía ver cada día a las puertas de su casa, mendigando comida y siendo lamido por perros. Este texto parece que casi nos obliga a pensar de esta manera, y esto nos dice que el infierno no cambió la perspectiva del rico acerca de quién es un hombre realmente bendecido y uno realmente maldecido. Él seguía viendo a Lázaro como un siervo, como un bueno para nada, como alguien que solo sirve para recibir órdenes y hacer esto y hacer lo otro. Y de nuevo le dice, y ni siquiera le habla a Lázaro, no hay palabras del rico para Lázaro. No hay un lo siento, no hay un perdón, simplemente Abraham envíale a Lázaro, envíale a Lázaro. Esa era su costumbre. ¿Imaginan cuántos siervos y esclavos habría tenido el rico? ¿Imaginan cuántos años de haber vivido acostumbrado a dar órdenes a los que estaban por debajo de él? Bueno, esa misma cosmovisión, esa misma actitud la seguía teniendo en el infierno. Las llamas del infierno no le cambiaron. Y probablemente lo único que hicieron fue que él se sienta un poco de pena y lástima por sus familiares. Esto es lo único que logró el infierno en la vida de este hombre rico. El hecho de que su familia no tenga que ir a ese mismo lugar de tormento. Por eso dice en el versículo 28, envíale a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es un lugar de tormento. No hay tranquilidad en el infierno. No hay paz. No hay tal cosa como una conversación con mis amigos. Han escuchado, algunas personas dicen, prefiero al infierno porque allí puedo conversar con mis amigos. El cielo va a ser aburrido, allá está la gente aburrida, religiosa. Se equivocan porque el infierno no es tal cosa como conversar con tus amigos.
el infierno solo hay clamor, hay ruego, hay llanto, hay dolor. No puedes sentarte allí a tener un diálogo con alguien. El dolor consume tu conciencia y tu alma todo el tiempo por el resto de la eternidad. Y nadie puede pensar en algo diferente que no sea el dolor estando en el infierno. Ahora el rico aparentemente comenzaba a entender estas implicaciones. Y él pensó, mi familia. Y el versículo 28 revela que habían 5 hermanos. Ahora, debe haber una implicación importante aquí, es que estos 5 hermanos eran 5 copias del rico. Que los 5 hermanos eran como él, porque si él está preocupado de que sus hermanos van a ir allí, es porque él ve que sus hermanos están viviendo igual que él vivía. Es decir, él sabe que sus hermanos no tienen la salvación. Él sabe ahora que sus hermanos van a ser condenados al infierno donde él está, porque viven el mismo estilo de vida que él vivía antes de morir. Y esta es su petición: resucita a Lázaro. Resucita a Lázaro. Y entonces Lázaro podrá ir, tocar la puerta de la casa donde están mis hermanos y les podrá decir que se arrepientan. Y les podrá decir, soy Lázaro, vengo de la muerte, a darles un mensaje de advertencia. No vayan al Hades, arrepiéntanse. Este es el plan del rico. Ahora, yo creo que porque ustedes conocen y conocemos el fin de la historia, nuestra tentación es a desestimar este plan como algo torpe, algo necio. Pero si por un segundo pensamos en la lógica de este plan, en la lógica de la mente del hombre rico, cómo él está pensando, podemos decir hasta cierto punto tiene algo de sentido. Él está diciendo, bueno, aquí estoy en el infierno, aquí está Lázaro ya en el seno de Abraham. Después de todo, no sería una mala idea si Lázaro resucita de los muertos y por medio de esta resurrección, seguramente la vida de mis hermanos sería lo suficientemente impactada como para entender de que ellos van rumbo al infierno como yo y puedan cambiar su destino para ir al seno de Abraham. Podemos entender la lógica de esto, el impacto de un milagro como la resurrección de alguien a quien ellos habrían conocido y habrían visto todos los días, Lázaro. Esto puede surtir algún efecto en el corazón de un impío. Dios tiene que estar detrás de todo esto. Es un mensaje que Dios nos envía por medio de Lázaro. Pero sorprende la respuesta de Abraham. Este aparentemente es un magnífico plan, pero noten la respuesta de Abraham en el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Bueno, Moisés y profetas es una referencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué Abraham aquí habla acerca del Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con toda esta discusión? Tiene que ver con la palabra del versículo 28, testifique. Les testifique. El rico quería que Lázaro les testifique, que les presente. Esta palabra es una palabra solemne. Es una palabra donde se comunica una noticia o un mensaje de advertencia con amenazas, pero de manera muy solemne en el Nuevo Testamento. Y el rico quiere que Lázaro testifique sobre las realidades del infierno y del cielo a sus 5 hermanos. Y esa palabra testificar, dar un anuncio a alguien de manera solemne, es lo que nos trae el versículo 29. Y por eso Abraham dice, no voy a resucitar a Lázaro. ¿Por qué? No lo voy a resucitar porque tienen a Moisés y a los profetas y lo que tú quieres es un testimonio del cielo y del infierno y cómo ser salvos están Moisés y los profetas. Moisés, quien habría escrito los primeros 5 libros de la
Biblia del Antiguo Testamento, el Pentateuco, Moisés que había recibido la revelación de Dios, quien habló con Dios cara a cara, como ningún otro personaje del Antiguo Testamento, tanto así que su rostro resplandecía cada vez que bajaba del monte de hablar con Dios. Esta es la revelación de Dios. Y los profetas que siempre hablaron diciendo, así dice el Señor, así dice el Señor. Lo que está diciendo Abraham es, Dios ya ha dejado suficiente testimonio acerca de qué hacer para no ir al infierno e ir al cielo. Está en la revelación del más allá, porque viene de Dios, del Antiguo Testamento. Así que aquí Abraham afirma tres cosas interesantes: la realidad de la palabra de Dios, el acceso a la palabra de Dios, porque dice a Moisés y a los profetas tienen. Ellos tenían acceso a la palabra de Dios. Ellos tenían acceso al Antiguo Testamento. En las sinagogas, cada sábado se leía a Moisés. Moisés tiene quien lea cada sábado, dice Pablo en el Nuevo Testamento. Pero el problema de los judíos, el problema de los 5 hermanos, el problema de los ricos no era que no conocían la palabra de Dios, porque sí la conocían. El problema de ellos no era que no tenían acceso a la palabra de Dios, porque sí tenían acceso. Allí está en la palabra, tienen. A Moisés y a los profetas tenían acceso a la palabra de Dios. El problema de ellos era un problema moral. El problema de ellos está en la última palabra del versículo 29. Óiganlos. Óiganlos. Este era el problema. El problema es que ellos, teniendo la palabra de Dios y oyendo la palabra de Dios superficialmente, no querían oír en el sentido de obedecer. Era un problema moral. El asunto es cómo responde uno a la palabra de Dios. Y este versículo 29 revela esto de manera clara. Es un versículo tan corto y tan insignificativo para nosotros, pero lo que revela es tan importante y profundo, porque nos dice qué es lo que determina que uno vaya al cielo y uno al infierno. ¿Qué es? ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? ¿Cómo respondes a la predicación de la Escritura, a la predicación del Evangelio? Y ustedes notan por qué es tan importante para nosotros predicar la Escritura y hacerlo de manera secuencial, como lo hacemos. Porque solamente la palabra de Dios puede traer vida a un alma muerta. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe se crea en el corazón del impío cuando oye la predicación de la palabra de Dios. Así que el rico está pensando en métodos. El rico está pensando en estrategias para evitar que sus hermanos vayan al infierno. A veces uno escucha a personas decir dentro de la iglesia evangélica, bueno, cuando vienen hermanos a la iglesia, o personas que no conocen al Señor vienen a la iglesia, tú tienes siempre que encontrarlos donde ellos están. Este tipo de mensaje se predica todos los domingos. Si tú cruzas Los Ceibos y vas para Vía a la Costa, hay una iglesia muy grandecita allá donde se predica este mensaje cada domingo. Tú tienes que hablar con la gente dependiendo de la circunstancia en que esas personas se encuentran. Si esa persona está en una circunstancia tal cual, entonces tú tienes que acomodar tu mensaje a esa circunstancia y de esa circunstancia llevarlo poco a poco a una comprensión real del Evangelio. Hay que conocerlos en sus necesidades, hay que rebajarnos donde ellos están para ayudarlos allí a escalar poco a poco. Este no es el mensaje que encontramos en la Escritura. Esta no es la estrategia, este no es el método. Si aquí Abraham pudo haber respondido la manera en que los hermanos eviten ir al infierno, no habría mencionado los métodos para evitar ir al infierno en este versículo 29. Este sería el versículo donde encontramos la manera de evitar el infierno. Esta debería ser la pregunta más importante de toda alma en este planeta. ¿Cómo no ir al infierno? Y la respuesta está aquí, es
por estrategias de la iglesia, es por métodos de la iglesia. Dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos, es tan simple como escucha la palabra de Dios y haz lo que la palabra te demanda. Si es arrepentimiento, arrepiéntete. Tener fe, ten fe y cree. Pero el rico no entendía. El rico no entendía. Él pensó que sabía más que Abraham. Él pensó que tenía más conocimiento porque era un hombre hábil, impetuoso y todo lo hacía y todo lo conseguía. Y él dice en el versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham. Esto es como una hormiga quejándose contra un león. No, padre Abraham, dice, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Ahora, él entiende que lo crucial aquí es el arrepentimiento. Él entiende que esto es lo que distingue a quien va al infierno y va al cielo, es si alguien se arrepiente. Pero en su perspectiva limitada, el arrepentimiento vendría si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Las señales. ¿Se acuerdan qué pedían los judíos de Jesús? Señales. Si hace las señales que nosotros demandamos de Él, entonces creeríamos en Jesús. Y la pregunta es, ¿hizo Jesús señales? Hizo señales a diestra y a siniestra en los 3 años de ministerio. Y la pregunta es, ¿se convirtieron a pesar de ver estas señales? Este es un reflejo del pensamiento farisaico, del pensamiento judío general del tiempo de Jesús. Si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. El milagro de la resurrección debería ser suficiente para que alguien crea, se arrepienta de sus pecados y vaya al cielo. Que Lázaro de la tumba se haya levantado y haya ido a tocar la puerta de los 5 hermanos. Debió haber sido suficiente para que ellos se arrepientan, es como pensaba el rico. Muchos evangélicos piensan de la misma manera al día de hoy. El énfasis descomunal en milagros dentro de la iglesia, en señales dentro de la iglesia para sentir el mover de Dios, para sentir la presencia de Dios. Milagros, milagros y milagros. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? El versículo 31, esta es una corrección ya. Mas Abraham le dijo, de nuevo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No tenemos que conjeturar mucho acerca de cómo evitar el infierno, no tenemos que conjeturar mucho acerca de la vida después de esta. La Biblia revela lo suficiente. A veces los teólogos se pierden pensando en cosas y tratando de teologizar sobre cosas que la Biblia ni siquiera habla. Y cuando ellos escriben sobre esto, nadie les entiende. Y nadie saca provecho, ni el que los escribe, ni el que lee sus escritos. Se contaba de Martín Lutero, el gran reformador allá en Alemania, que después de realizar su reforma, un estudiante de teología se le acercó, más joven que él, obviamente, y le preguntó, Lutero, ¿usted sabe lo que estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Y Lutero respondió, Dios estaba creando el infierno para teólogos impetuosos como tú. Esa es la manera tan luterana de responder. Esta es la muy de Lutero y la personalidad de Lutero. No vale la pena pensar en cosas que la Biblia no revela. Debemos pensar en lo que la Biblia revela con claridad y con énfasis. Y si la Biblia enfatiza algo, lo enfatiza por medio de la repetición. Y por eso la palabra infierno y referencias al infierno aparecen a lo largo de toda la Biblia, porque este es el énfasis. Infierno, 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 para los impíos que rehúsan arrepentirse de sus pecados. No habrá compasión en el infierno, no habrá paciencia. No habrá tolerancia como hoy. No hay misericordia en el infierno. No hay consideración en el infierno.
Y lo que dice aquí Abraham, terminando este versículo 31, es tan importante. Tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos. Los milagros nos salvan. Las señales nos salvan. En algún momento en la revelación de la historia bíblica fueron necesarios esporádicamente porque Dios estaba dando nueva revelación y porque estas señales eran como postes que indicaban aquí está la nueva revelación. Un milagro es aquí está la nueva revelación, aquí está el personaje que trae nueva revelación. Sucedió con Moisés, sucedió con Jesús en el Nuevo Testamento y los apóstoles traían nueva revelación. De allí que Dios les permitió hacer milagros temporalmente. Una vez que la revelación terminó, los milagros no fueron más necesarios. ¿Estamos diciendo que no creemos que hay milagros? No, si no seríamos deístas del siglo XVIII en Alemania, Francia, Inglaterra. No somos deístas, somos cristianos. Y como cristianos creemos que Dios existe y que puede hacer milagros incluso el día de hoy. Pero no creemos que Dios utilice dones milagrosos en la iglesia el día de hoy. Eso es algo diferente y eso es lo que nosotros negamos. Porque tampoco ayuda para la salvación de nadie, según Abraham en este versículo 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán que algunos se levantaren de los muertos. ¿Se acuerdan el Salmo 19? ¿Qué hace la ley? Convierte el alma. La ley convierte el alma. Esto está por toda la Escritura. Pedro habla de cómo la palabra de Dios trae renovación espiritual a un alma. Unos meses después, con esto termino, unos meses después de esta historia de Jesús sobre el rico y Lázaro, encontramos en Juan 11 una historia interesante. Juan había llegado a la ciudad de Betania, y en la ciudad de Betania estaban sus queridos amigos, María, Marta y Lázaro, que eran 3 hermanos. Este no es el Lázaro de la historia que acabamos de estudiar. Este era Lázaro, el amigo de Jesús. Y habían pedido a Jesús que vaya pronto a ver a Lázaro porque estaba enfermo a punto de morir. Lázaro finalmente murió, Jesús demoró. Y finalmente llegó a Betania. Y dice el versículo 43, Lucas 11, 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz cuando Jesús se acercó al sepulcro donde estaba Lázaro, muerto ya. Dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí tenemos la señal de un hombre que estaba muerto y que volvió a la vida. Esta fue la petición del rico. Esta fue la petición del rico cumplida. Jesús lo está haciendo después de unos meses. Y dice el versículo 47, muy sorprendente lo que dice el versículo 47, el siguiente párrafo. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, es decir, resucitar a un muerto, creyeron en él. Creyeron en Jesús. Entendieron que este Jesús era algo más que un maestro, porque tenía el poder de resucitar muertos. No sabemos si ese creer fue temporal. Puede ser que haya sido temporal. No sabemos. Pero dice el versículo 46, más interesante todavía. Pero, ese pero, nos trae malas noticias. Pero algunos de ellos, de los judíos, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos están contemplando un hombre que ha sido resucitado, que ha venido de los muertos. Y la única preocupación es, ¿qué haremos con Jesús? Porque hace muchos milagros. ¿De qué sirvió la resurrección de Lázaro? ¿Trajo salvación esta señal a estos fariseos? No, entonces Caifás comienza a hablar en esta discusión. Y les dice al final del versículo 49, ustedes no saben nada.
En otras palabras, en el vernacular para nosotros, ustedes ineptos, ignorantes, déjenme hablar a mí porque no saben de lo que hablan. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que, dice el versículo 53, desde aquel día acordaron matarle. ¿Cuál fue la conclusión del gran milagro de la resurrección de Lázaro para los fariseos y los judíos? Matar a Jesús. Matar al que hizo el milagro de resucitar a Lázaro. Es fe, es arrepentimiento. Este gran milagro los puso de rodillas contemplando el poder de Cristo y lamentando su pecado. ¿Saben lo que hizo? Solo los endureció más. Los endureció más. Y la historia no termina allí, porque en el capítulo 12 aparece algo más sorprendente todavía. En el versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Todo el mundo supo que Jesús había resucitado a Lázaro y vinieron para ver a Lázaro. Pero no tenía el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. En otras palabras, matémosle una segunda vez. La primera murió, matémosle otra vez. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué puede hacer un milagro en un corazón duro? Absolutamente nada, solo endurecerlo más. Solo endurecerlo más. En lugar de ir a Lázaro y preguntarle qué hay después de la vida aquí. ¿Cómo es la vida después de la muerte? ¿Cómo es Dios? ¿A quién viste? ¿Qué se siente? Estas preguntas habrían llenado de curiosidad a otro tipo de personas, pero no a los fariseos y a los judíos que odiaban el Evangelio. En virtud de la religión, en virtud del nombre de Dios, en virtud de la sana doctrina, sus corazones estaban tan podridos que no eran capaces de contemplar la majestad de Cristo. Y por eso bien termina diciendo Abraham en esta historia, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cómo conseguimos la salvación? ¿Cómo conseguimos la salvación de otras personas? Por medio de la predicación de la palabra. Que esta gente impía, familiares, amigos o vecinos, estén sujetos a la predicación de la palabra, del Evangelio. Es lo único que puede traer vida en medio de la muerte. Esta es la enseñanza de esta historia. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu maravillosa palabra. El poder que se encuentra en el significado de estas palabras, en este libro que tenemos en nuestras manos, es un poder inmensamente mayor a cualquier otro milagro que podamos contemplar en esta vida. Y no nos percatamos del poder que puede ser desatado desde tu palabra. Cuando la enseñamos, la explicamos, la predicamos y evangelizamos con ella. Estamos desatando un poder que es incontenible, un poder que ni el corazón más duro puede resistir. Esta es la única herramienta que tú nos has dejado para hacer nuestro ministerio, tanto fuera como dentro de la iglesia. No estrategias ni métodos, ni creatividad de parte de los líderes de la iglesia para que asistan más y más gente, solamente la proclamación de tu palabra. Y si algo nos falta a nosotros, Señor, de lo que hemos visto hoy, es fe para creer esto. Es fe para creer que tu palabra tiene el poder de salvar y de santificar. Ayúdanos a ser oidores, ayúdanos a atesorarla más, a escudriñarla, a saciarnos de ella, a masticarla y meditarla, para que tu poder resida cada vez más y más en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. No olviden, hoy en la tarde tenemos nuestro culto también a las 5. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, gracias te damos por este culto, por toda la comunión y la palabra, la adoración, Señor, todo lo que nos has permitido hacer. Ahora que nos despedimos, rogamos, Señor, que bendigas también el tiempo de comunión y
que nos lleves con tu cuidado y protección. Pedimos que bendigas el culto de esta tarde, así también la predicación de tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús.